no necesito balancear mi ecuación. Ahora, para hallar el número de gramos de este componente, cada equivalente por un equivalente, voy a hacer los cálculos. Entonces, yo digo, el número de equivalente gramos está definido como la masa entre el peso equivalente, ¿ya? Y la masa entre el peso equivalente, que es igual al peso molecular entre el número de electrones que están transfiriéndose durante la reacción, ¿cierto? Entonces, masa entre el peso molecular es el número de moles y teta pasa multiplicando. Por lo tanto, el número de equivalente gramos va a ser igual al número de moles por teta, que son los electrones transferidos. Como yo tengo el número de equivalente que es 1, entonces número de moles por teta. Teta ya conozco, lo he calculado, por lo tanto puedo hallar el número de moles, ¿no? Sería un equivalente gramo entre teta, 1 sobre 21. Y eso a su vez es masa entre peso molecular. Como nos piden la masa, entonces lo debo multiplicar por su peso molecular, que es 433, la masa. ¿De acuerdo? Miren, nos están pidiendo la masa. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Por favor, ¿se entendió? Ahora, si ustedes no tienen bien claro el concepto, entonces tendrían que balancear su ecuación y hallar el número, no las condiciones geométricas, ver cuál es el reactivo limitante, ¿es cierto? Entonces tendrían que ver toda esa parte. Para ello, tienen que balancear la ecuación. ¿Está bien? ¿Se entendió el problema? Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Ya. ¿Esta última parte o lo anterior también? La anterior también, por favor. Anterior, ya. Mire. Aquí, para hallar el número de electrones transferidos, yo debo hallar de cada sustancia, no solamente de los átomos que se oxidan o se reducen, o sea, cambia su número de oxidación. Aquí, por ejemplo, el cromo va a cambiar de más 3 a más 6, ¿no? El sodio está con más 1 y aquí también va a estar con más 1, por lo tanto no cambia su número de oxidación. Entonces, el teta va a estar en función de los átomos que cambian su número de oxidación. Nada más. Entonces, el teta de cada compuesto va a estar en función de los electrones que cambien en esa sustancia o en ese compuesto. Entonces, aquí tengo el yodo 3 cromo, ¿no? En la cual el cromo pasa a más 6, porque el oxígeno está con menos 2 por 4, 8, sodio más 1 por 2 son menos 6. El cromo tiene que actuar con más 6. ¿Está bien? Más 6. Entonces el cromo pasa de más 3 a más 6. El yodo, que está como menos 1, ¿de acuerdo? Va a pasar aquí a este clorato de potasio o yoduro de potasio. El yodo pasa más 5. Mire, de menos 1 pasa más 5. Entonces, y acá el sodio está con más 1, ¿no? Y aquí también está con más 1, por lo tanto el cloro pasa menos 1. El cloro que está en 0 pasa a menos 1. ¿Está bien? Entonces ya hemos identificado los átomos que se están oxidando o reduciendo, ¿no? Entonces aquí el cromo, para llegar a más 6, debe perder 3 electrones. Entonces, el cromo de más 3 pasa a más 6, pierde 3 electrones por átomo. El yodo
está con -1 y pasa a yodo +5. Entonces, si pasa a yodo +5, pierde 6 electrones. ¿Está bien? Pierde 6 electrones. Uno que le está dando la carga y 5 más. Entonces queda cargado positivamente con +5. El cloro, este cloro, por favor, ya le dije que lo corrigieran, para que lo corrijan, tomen nota ahí para que lo puedan corregir. ¿Ya? Y el cloro está en 0 y pasa a -1. Por lo tanto, gana un electrón. O sea, un electrón está en juego, está en la transferencia de uno al otro, ¿no? Al pasar de aquí a este lado, un electrón gana un electrón. Entonces, el teta está dado por todos los elementos que han sufrido oxidación o reducción de ese compuesto. En este caso, los dos. En este caso, solamente este. El sodio aquí también está igual, ¿no? Está igual. O sea, el yodo también cambió. El yodo, ¿está bien? El yodo cambió. Entonces, el teta será la suma de todos los electrones que están en juego en ese compuesto. Cromo, 3 electrones por un átomo más. Cromo, acá 1, ¿no es cierto? Más el yodo, que también cambió su número de oxidación, 6 electrones por átomo. Como son 3 átomos de yodo, entonces por 3. Entonces, su teta es igual a 21. Su teta va a ser igual a 21. ¿De acuerdo? ¿Ya? Para el cloro está en 0, pero como son 2 átomos, entonces un electrón que está en juego por 2 átomos, 2. Su teta es 2. En este compuesto, tenemos el sodio, que no cambia su número de oxidación. El cromo sí cambia, 3 electrones por átomo. Es un solo átomo, por lo tanto es 3. El oxígeno no cambia su número de oxidación, entonces no hay nada. ¿Está bien? Aquí, este compuesto también, el potasio, a ver cuál es. Aquí, ¿no? El potasio no va a cambiar su número de oxidación, el oxígeno tampoco, el yodo, un solo átomo, son 6 electrones, teta es 6. Luego, el cloruro de sodio, aquí un electrón, átomo, uno solo, ¿no? Aquí el cloruro de sodio. ¿Ya está claro esta partecita, por favor? A ver, preguntas ahí, preguntas. Está bien, profe. Ya. Entonces, seguimos al otro paso, ¿no? Nos piden también calcular, ¿es cierto? Nos piden calcular cuántos gramos de esto son necesarios para un equivalente gramo de este compuesto. Entonces, vamos a ver, nosotros por definición sabemos que el número de equivalente gramo va a ser igual la masa entre el peso equivalente. Y la masa entre el peso equivalente es igual, a peso molecular entre el número de electrones que están en juego en esa reacción, Z. Masa sobre peso molecular, el número de moles, teta pasa multiplicando, entonces tenemos número de moles por teta. Como tenemos un equivalente gramo, entonces todo esto es igual a 1, ¿no? Igual a 1. Y ahí calculo el número de moles y el número de moles de masa entre peso molecular. Como nos piden la cantidad de masa, entonces lo multiplico tan solo por su peso molecular. El número de moles por su peso molecular. ¿Ya? A ver ahora. Estoy de acuerdo. Ahí, ya. Miren. Ya, muy bien. No hay ningún problema. Listo, pasamos al tercer problema. Miren, aquí en el tercer problema
nos dice mire, el yodo se obtiene con una pureza del 80%. ¿Correcto? Se obtiene con una pureza del 80%. Mediante la siguiente reacción, cuya eficiencia de la reacción es 70%. Es decir, si yo obtengo 100 gramos de este compuesto, de forma teórica, el 70% nomás lo estoy obteniendo, porque la reacción cuya eficiencia es del 70%. ¿Ya? Determinar el valor de teta para cada componente. Y B, nos dicen cuántos gramos de yodo del 80%, o sea, está impuro del 80%, se puede obtener con 1 kilogramo de SO2 y 1 kilogramo de este yoduro de sodio, ¿no? Que está al 90%, ¿no? 90% de esto, entonces de esto de aquí solamente el 90%. A ver, hasta ahí se entendió el problema, por favor, ¿se entendió el problema? Ya, avanzamos entonces. Ahí. Entonces tenemos aquí nuestro compuesto, tenemos nuestro compuesto y hallamos el teta, ¿no? Todos los equivalentes gramos deben ser iguales, ¿no? En el azufre está aquí con más 4, porque aquí es menos 2, más 4. Y va a pasar acá al azufre más 6. Por lo tanto, va a perder 2 electrones por átomo. El yodo, aquí está el yodo, menos 6, ¿no? Y aquí más 1, pues está con 5. Y va a pasar a yodo 0. A yodo 0. Entonces, va a ganar 5 electrones. El yodo está con más 5, pasa a 0, gana 5 electrones. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el teta ya de cada uno de ellos, ¿no? Aquí el teta de este componente es 2, de este de aquí es 5 electrones nada más por átomo, aquí 2 y aquí 10. Son 5 electrones, pero son 2 átomos, 10. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí, todo claro. Ya. Ya, correcto, está bien. Los tetas ya están calculados en cada uno de ellos, el teta. Y ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, para la parte B, tenemos la reacción y tenemos los pesos moleculares de cada uno, los pesos moleculares. ¿Ya? Y pasamos a hacer los cálculos. ¿Qué es lo que debemos hacer primerito? Entonces, inmediatamente nosotros pensamos en calcular o balancear la ecuación, ¿cierto? Es un método balancear la ecuación. Entonces, ahí toman un tiempo, los iones espectadores, por el método de ion-electrón, ustedes balancean esta ecuación, ¿no? Pero yo puedo usar también los números equivalentes, ya que conozco los teta, ¿cierto? Los teta. Entonces digo yo, de masa de datos tengo masa de SO2 1 kilogramo. Voy a trabajar en gramos, entonces la masa sería 1000 gramos. Como no nos dice nada de la impureza que tenga este SO2, entonces se supone que es puro. O sea, tengo 1000 gramos. Luego aquí, la masa de
de este compuesto sí está al 90% de pureza. Si está al 90% de pureza, 10% es impuro. Si yo tengo 2 kilogramos, que sería 2000 gramos, sería por 0.9, ¿no? Como está aquí. ¿Está bien? Masa, porcentaje de pureza y masa del componente puro entre masa del componente impuro, toda la masa del componente impuro. ¿Ya? Entonces, despejamos y decimos aquí, ¿no? Masa por su porcentaje entre 100, 1800 gramos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ya, muy bien. Una vez que hemos detallado en qué cantidad en gramos están los reactivos, hallamos su número de moles, ¿no? Entonces el número de moles de SO2 sería 1000 entre su peso molecular, que es 64, por lo tanto sería este valor 15.625 de SO2. De este compuesto tendríamos el peso entre su peso molecular, que sería 198, y sería 9.090. ¿Correcto? ¿Está bien? Hasta ahí tengo los números de moles de cada uno de ellos. Pero a mí me piden la masa de yodo, ¿no? Que se va al 80% de pureza. ¿Ya? Al 80% de pureza. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Está todo claro, profe. A ver, ¿preguntas? ¿Ninguna? Listo. Entonces voy a la siguiente parte. Entonces, nuevamente sabemos que el número de equivalentes es igual a masa entre peso equivalente y la masa es igualito, ¿no? La misma deducción anterior. Entonces, el número de equivalentes lo podemos calcular ya que conozco el número de moles y conozco el teta. 31.25 equivalente. El equivalente, digamos, del otro reactivo lo tenemos también y es 45.45. Los números equivalentes deben ser iguales, equivalentes gramos de cada componente. Por lo tanto, este está en menor proporción, ¿no? En menor cantidad, entonces este sería el reactivo limitante. Aquí están sobrando, deberían ser iguales. Está sobrando. Este es el reactivo limitante. Entonces, si el reactivo limitante ¿no? es el SO2, ¿no? El SO2, ¿ya? Entonces, yo puedo hallar el número de moles de yodo. Entonces, número de moles de yodo es igual a su equivalente gramo, 31.25 por teta, que ya lo he calculado. Teta vale 10, pasa dividiendo, entonces el número de moles es 3.125. ¿De acuerdo? Ya tengo el número de moles de yodo. Entonces a mí me están pidiendo la masa de este yodo. Pero este yodo que yo estoy obteniendo aquí, ¿no? En cantidad, me dicen número de moles, peso, entre peso molecular, lo multiplico por el peso molecular, porque tengo la masa. 793.75, pero este es el componente puro. Esto sería puro. ¿Está bien? Pero, y con una eficiencia o un rendimiento del 100%. Pero me dicen que el rendimiento es 70%. Entonces, no obtengo toda esta cantidad, sino voy a solamente el 70% de lo que me sale aquí, porque es el rendimiento de la reacción. Lo demás se pierde, se transforma en otra cosa, pero ya no lo tengo. ¿De acuerdo? La eficiencia de la reacción
no es 0.5. Por lo tanto, aquí tengo 555.75 del componente puro de yodo, puro yodo. Pero ese componente puro, a mí me piden, no me piden el puro, sino me piden la cantidad de masa de yodo al 80%. O sea, aquí yo debo agregarle su impureza para que sea el 80%. O sea, más sus impurezas, eso es lo que me están preguntando. Y que ese porcentaje sea el 80%. Entonces simplemente voy a dividir esa cantidad entre la impureza, 0.8, y de esa forma tengo 694.53 del yodo impuro al 80%. ¿Está claro? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué igualar los equivalentes gramos? Claro, los números equivalentes de una gente tienen que ser iguales de cada uno de ellos. Miren que yo no he balanceado, ¿eh? Solamente el número equivalente, nada más. Está bien, profe. ¿Está bien? Correcto. Bien, ¿y qué hubiese pasado si ustedes no tienen este conocimiento, digamos, de los números equivalentes, ¿no? Y los zetas no lo hayan correctamente, etcétera, ¿no? Entonces ustedes van a tener que balancear su ecuación y hacerlo de forma, digamos, ya la clásica, ¿no? La que ustedes conocen, ¿no? Después hallar el reactivo. Una vez que está balanceado, el número de moles, tal vez que está en menor proporción estequiométrica, ¿no? Entonces ya también hay un, digamos, un trabajo, ¿no? Hay un trabajo ahí. A ver, vamos a ver qué sucede si, bueno, después vamos a resolver este mismo problema, pero ya balanceándolo, ¿ya? Ojalá que nos alcance tiempo, pero creo que prefiero dejarlo para el final. Esta es una forma de resolverlo, y la otra forma de resolverlo, la que ustedes más conocen, creo que es balanceando la ecuación, hallando el número de moles de cada uno, y después el reactivo limitante, después ya tomando los porcentajes de eficiencia, ¿no? Y de impureza, ¿no? Tomando esos porcentajes, ¿ya? A ver, ¿está entendido, por favor? ¿Está entendido este problemita? Así como lo estamos recibiendo, viendo. Sí, profesor, todo bien. Correcto. Ya, muy bien, gracias. Ahora vamos a avanzar. Avanzamos. Ya, ahora dice el problema, una mezcla de gases con la siguiente composición molar. Una mezcla de gases, ¿ya? Una mezcla de gases con la composición molar. 30% de metano, 25% de butano, 15% de hidrógeno, 10% de oxígeno, 12% de CO2 y 8% de nitrógeno. Es decir, es una mezcla ya de un gas que va a entrar a un horno de combustión, ingresan a un horno de combustión que se va a quemar con aire, donde es quemado un 80% del metano, 90% de butano y 90% de hidrógeno. El resto de metano, butano y hidrógeno salen del horno sin transformarse. Dice, si al analizar el gas que sale del horno, se obtiene que el 5% molar de agua
Un 5% molar. Se obtiene un 5% molar de agua. Calcular el porcentaje de oxígeno en exceso. A ver, un ratito, ya un favor. Ya, miren, el problema que vamos a desarrollar ahorita ya es un problema a nivel de una planta industrial, ¿no? En la cual se quema un combustible en un horno, ¿no? En un horno de combustión. Y la forma para poder obtener CO2, agua y calor. Y el calor hace que, por decir, en una empresa embotelladora, el calor caliente el agua para después utilizarlo en el lavado de botellas, ¿no? Entonces se produce una combustión. Y el CO2 que se produce, ustedes saben que las bebidas gaseosas contienen anhídrido carbónico, CO2, y luego se separa para que pueda ser utilizado como ingrediente en las bebidas gaseosas, ¿no? En las bebidas gaseosas, ¿no? Entonces, sabemos que en una reacción química, vamos nosotros, que nunca hay una reacción al 100%. Uno de los componentes debe estar en exceso para que consuma al otro. Entonces, como aquí tenemos un combustible, un gas combustible, que cuesta dinero y que va a ser quemado con oxígeno para su combustión, y el oxígeno no lo vamos a comprar separado, no lo vamos a comprar, simplemente lo tenemos que tomar de algo, de una fuente barata, que es el aire, donde no nos cuesta nada, solamente nos cuesta tener un compresor para poder absorberlo, ¿no? Y de esa forma utilizarlo. Y para este tipo de problemas se considera la composición del aire, ¿no? La composición del aire como 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Tomen nota de esos valores. Composición del aire, 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Peso molecular igual a 29, ¿no? Su peso molecular del aire es 29. Ya, no se olviden. Entonces, nosotros para este tipo de problemas ya vamos a ver nuestra ecuación de balance. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a ver. Ahí está. Nuestro problema, miren, una mezcla de gases de combustión, mezcla de gases, acá lo tenemos, del problema, los datos. Tenemos el horno, tenemos el aire, por donde va a ingresar el aire, en una composición de 21% y 79% de nitrógeno. Y se obtienen los gases de salida del horno. De los datos que tenemos de los gases que salen del horno, nos dicen que el 5% es agua. El 5% es agua. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros de nuestra ecuación general del balance de masa, nosotros decimos que hay entrada, si hay entrada. Hay generación,
¿Hay generación o no hay generación? A ver, ¿quién me contesta? ¿Sí hay? Sí hay generación, ¿no es cierto? Sí hay, sí hay. Claro, porque aquí, mire, se está produciendo CO2. Aquí no hay CO2. Ah, perdón, hay un poco, pero también se está produciendo CO2. Se está produciendo, aquí hay agua, no hay agua. Pero hay agua acá, ¿no? Entonces, hay generación. Salida, acá está la salida, ¿no? De los gases, diferentes gases, ¿no? ¿Va a haber consumo? ¿Hay consumo o no hay consumo? Sí, profesor. ¿Qué hay? Porque lo que se genera es a costa de lo que se consume. ¿No es cierto? ¿Está bien? Y vamos a asumir, mire, aquí tenemos que asumir que todo el gas va a salir, todo, nada se queda en el horno, todo sale. ¿De acuerdo? Pondremos ahí un ventilador, pondremos lo que después no sé, la cosa es que nosotros asumimos que no se queda nada aquí, no hay acumulación, todo sale, ya todo sale. Entonces, este valor va a ser igual a 0, va a ser igual a 0, ya va a ser igual a 0. Ahora, de nuestro sistema, tomamos nuestro sistema, ya ahora nuestro sistema, ya conocemos la palabrita sistema. Entonces, vemos las líneas, entrada y aquí salida. Y vemos dónde tenemos cantidad de datos. Aquí hay un flujo X, por decir, acá hay uno Y y aquí hay uno Z, ¿no? De esas tres líneas, ¿dónde tenemos mayor información? Aquí tenemos solamente un dato. Aquí no tenemos nada, solamente tenemos la proporción. Ni sabemos cuánto aire está entrando. Aquí tenemos la mezcla, aquí tenemos todos los datos. Entonces, donde yo tenga mayor información, ese de preferencia va a ser nuestro inicio, nuestra base para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Ahora, está en porcentaje. No me dan el fluido, no me dicen cuánto. Entonces yo digo, asumo que tomamos como base 100 moles de mezcla de gases que ingresan al horno. 100 moles. ¿Este valor puede ser un valor N? Sí, puede ser un valor N. Puede ser 50, puede ser 20, puede ser 18, puede ser 5, puede ser 1, ¿no? Pero la idea es tomar un valor de acuerdo con los datos para ya no estar operando mucho. Si yo digo que tomo como 100 moles, como base 100 moles de total de gases, entonces aquí entra el 30%. Entonces, ¿cuántas moles van a entrar? 30 moles, 30%, ¿no? 0.3%, 0.25%. Entonces, es fácil poder hallar estos valores. Entonces, el número de moles que está entrando al horno de combustión, la mezcla de gases, está de esta forma. Metano, 30%, 30 moles. Butano, 25. Hidrógeno, 15. Oxígeno, 10. CO2, 12. Número de moles, 12. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Ahora, si había una preguntita en el chat que no la respondí en su debido tiempo. Bueno, vamos a seguir aquí para no desconcentrarnos. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a calcular el oxígeno teórico. Cálculo del oxígeno teórico. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se va a calcular ahora ese valor? Ese valor del oxígeno teórico es un valor muy aparte de
reacciones propiamente dichas. Y lo vamos a calcular a partir de los combustibles que tiene esa mezcla de gases. Entonces, ¿el metano es un combustible? Sí, sí lo sabemos, sí lo conocemos, el combustible el metano. ¿Es combustible el butano? Sí, también, propano, butano, etano, son combustibles, ¿no es cierto? ¿El hidrógeno es combustible? También es combustible, ¿correcto? El hidrógeno también es combustible. El oxígeno que entra va a estar en la combustión. El CO2 a estas condiciones de combustión no se transforma, no reacciona, sale como CO2. El nitrógeno también no tiene las condiciones necesarias para pasar a óxido de nitrógeno, nítrico, nitroso, no tiene. O sea, entra nitrógeno y sale como nitrógeno. Entonces, si nosotros observamos nuestro cuadrito, que es muy importante hacerlo para no confundirnos, entonces decimos aquí, aquí va a haber una combustión, aquí está el aire, va a entrar por aquí, va a llevar nitrógeno, va a entrar nitrógeno y va a salir nitrógeno. En el balance de masa total decimos que el nitrógeno que entra es igual al que sale. O sea, el nitrógeno que entró por aquí, más esta moles de 8, ¿vale? Va a ser igual al número de moles de nitrógeno. ¿De acuerdo? ¿Está bien? O sea, todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Lo que sale. Entonces, nuevamente repito, cálculo del oxígeno teórico. El hidrógeno también se considera un combustible, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a calcular el oxígeno teórico tomando en cuenta de que todo esto reacciona al 100%, muy independiente de lo que me dice mi problema, ¿no? Dice, donde es quemado un 80% de metano. Yo no le hago caso a esto para calcular mi oxígeno teórico. Mi oxígeno teórico se calcula como si todo esto hubiese relacionado al 100%. Muy aparte de esto, de la información que nos da nuestro problema. ¿Ya? Miren, entonces, 30 moles de metano. ¿Cuántas moles necesitas de oxígeno? Una vez que balanceo mi ecuación, por supuesto, ¿no? Aquí tengo que balancear y para suerte es bastante sencillo, ¿no? Balancear nuestra ecuación. Entonces, si yo tengo 30 moles y van a reaccionar todo, yo necesito 60 moles de oxígeno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? Sí, profesor. Ya, listo, gracias. Entonces, 25 moles de aquí, asumo que todo reacciona al 100%. ¿Cuánto necesito? 13 medios. Entonces, 13 medios de 25, 162.5. ¿Ya? Ahora, de hidrógeno, 15, pero solamente necesito media mol, entonces 7.5. Entonces mi oxígeno teórico, jóvenes, es la suma de estos tres valores. Ese es mi oxígeno teórico, ¿ya? Pero como en ese oxígeno teórico están entrando aquí 10 moles, entonces yo tengo que quitarle esas 10 moles porque ya las tengo, ya no las necesito aquí. Entonces, esto simplemente, el número que me sale aquí, menos 10, sería el oxígeno teórico, ¿ya? Entonces, hasta ahí he calculado solamente mi oxígeno teórico, y ustedes lo tienen aquí en la parte inferior, la suma de los tres, menos 10, que es la entrada del horno. Tenga mucho cuidado, porque este problema es casi fijo para el examen, más que nada para el examen, ¿ya? Entonces, generalmente se olvidan, ¿no?, el oxígeno que está entrando y no lo restan, ¿no? Entonces, tiene que restarse ese oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, sería menos 10
igual a 220 moles. Pero nos dice el problema que hay un oxígeno en exceso. Y aquí está saliendo oxígeno también. Entonces dice, sale oxígeno. Entonces hay un oxígeno en exceso. Y ese oxígeno en exceso... Profe, Sí, dime. ¿por qué se le resta menos 10? Menos 10 porque aquí, si aquí ya tienes 230, ¿no? Sí. Bueno, entonces tú aquí 230, pero para la combustión, tú ya aquí ya tienes 10, ya ingresaron 10. O sea, tú necesitas de los 230, pero ya entraron 10, entonces necesitas más que 220. Ah, ok. ¿Ya? Porque aquí ya lo tiene, ya lo tiene. O sea, ya no necesitas absorber, porque tu oxígeno teórico te da 230. 230 tiene que entrar aquí. Si no hubiera esta línea, este porcentaje, entonces sí sería solamente 230. Pero como ya lo tienes, entonces lo restas de ese oxígeno teórico. Porque tú del aire solamente necesitas extraer lo necesario nada más. ¿Ya? Listo. Conforme, pero miren la forma de hallar el oxígeno teórico. ¿Ah? No he tomado las reacciones secundarias de mi problema. Esa es la forma real como se sacan los cálculos en una industria. Ya muy aparte de lo que ustedes han hecho en la academia, en la cual iban a tomar el oxígeno teórico de repente con su porcentaje aquí. No, es al 100%. Y me parece que en un examen de admisión ya le vino este problemita, ¿no? Pero solamente con un dato nomás, con un compuesto, por decir butano nada más, ¿no? Y ya no le coloca el resto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? En un examen ya ha venido este problemita. O sea, ya creo que... Profesor, Sí, dime. disculpe, ¿de dónde sacó esas ecuaciones? Estas reacciones son de la combustión. Esta reacción es de la combustión. O sea, aquí en el horno, todo lo que es combustible va a reaccionar con el oxígeno. Es una reacción de combustión. Y esa reacción de combustión, ¿qué dan? CO2 y agua. Si no te dicen nada que da CO y CO2, simplemente tú asumes como que todo ha reaccionado a CO2 y agua. Y solamente, ¿no? Balanceo mi ecuación, para el cálculo de mi oxígeno teórico, ni siquiera tomo en cuenta, miren, los valores de aquí. No los tomo en cuenta, no es necesario. No necesito. Para mi oxígeno teórico solamente necesito balancear mi ecuación, ¿no? Y este es una hidrólisis, pues, ¿no? Y H2 y oxígeno se forma agua, ¿no? ¿Correcto ahora sí? Profesor, Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. disculpe, profesor, se me fue el internet en un momento. ¿Me podría explicar por qué menos 10? Ah, menos 10. Ya. Mira, el oxígeno teórico me sale la suma de estos tres valores. Esos tres valores es 230. Entonces, acá tendría que tener yo 230 en mi horno, el teórico. Pero esos 230, ya, aquí ya está entrando 10. O sea, solamente necesito por aquí 220. Porque en total debe haber 230 en mi horno para obtener el oxígeno teórico. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Ya. Profe, Listo. profe. Sí, dime. Profe, entonces el oxígeno teórico es el que está en el aire. El que está en el aire menos este oxígeno de aquí. Gracias. Este oxígeno está mezclado. Yo solamente digo oxígeno del aire, ¿no? Que viene del aire, nada más. Entonces yo del aire, yo necesito 220 moles, ¿no? De aquí. Pero ¿qué sucede? Ese oxígeno, si yo lo tomo de esa forma, no me dice que el oxígeno viene con un exceso. Entonces es una variable más. O sea, si yo necesito 220 y me dicen que está, digamos, con un exceso del 50%, ¿cuánto sería? A ver, cálculo así rápido nomás. ¿Cuánto oxígeno debería entrar ahí? 110. 110 más, ¿no es cierto? O sea, 220 más 110. ¿Estás correcto? Porque el 100% es este, ¿no?
Si está en exceso, 50%, entonces de esta cantidad de 220 sería más el 50%. ¿De quién? De este valor. O sea, sería 110, como usted lo ha dicho. Pero sería, el oxígeno que entra sería 220 más 110. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, con ese razonamiento, yo puedo decir lo siguiente. Que el oxígeno que entra con el aire, sería 220 más ese exceso, ¿no? Que se calcula 220 por el exceso. Si el exceso es 0.50%, entonces por 0.5, ¿no? Si fuera 30%, por 0.3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y acá factorizo 220 por 1 más x. No lo factorizo, ¿no? Saco el 220 y 1 más x. Para no estar caminando con esta variable en la solución de mi problema, entonces yo le cambio de variable, le pongo e. Al momento de calcular el exceso es x, ¿no? El exceso es x. Por lo tanto, yo voy a calcular e de aquí en adelante. Pero una vez que calculé e, lo igualo a 1 más x y calculo el x, ¿no? Y calculo el x. ¿De acuerdo? Ahora, en la línea entra nitrógeno. Entra nitrógeno. Este nitrógeno está aquí, ¿no? Este nitrógeno. Este es el nitrógeno. ¿Cuántas moles de aire está entrando? ¿Cuántas moles de aire está entrando? Perdón, ¿cuántas moles de oxígeno están entrando? 220 por E. ¿No? 220 por E. Entonces, ¿cuántas moles de nitrógeno entran con el aire? ¿Cuántas moles de nitrógeno entran con el aire? Es 220 por 79 sobre 21, este valor. ¿Lo ven el valor? Esa proporción, ¿no hay problema con esa proporción o le explico de repente un poquito sobre ese punto? ¿Se dieron cuenta cómo sale ese valor, por favor? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Regla de tres. No hay problema. Sí, profe. Profesor, Sí, el oxígeno que entra no sería 220 moles más X nomás. no, más X como, o sea, ponlo de forma real. 220 más X, y X es el porcentaje nada más. 0.5, 50%. Ok. ¿Correcto? Ya lo viste, ¿no? Ya. Entonces, esto de aquí, a ver, vamos a ver si lo puedo. A ver. Ya. Miren, ahí digo lo siguiente, ¿no? Por 79 moles de nitrógeno, por cada 79 moles de nitrógeno entran 21 de oxígeno, ¿no? Entonces yo tengo 220 de oxígeno, ¿cuántas moles de nitrógeno ingresan, no? Así de simple, ¿no? Pero de todos modos cumplo, no voy a hacer que por ahí alguien no lo entiende y por ser un poco tímido a veces no pregunta. Entonces sería ya 79 sobre 21 por 220.
Y este es el valor que yo le he escrito. ¿Ya? Ese valor está aquí. Ese es el valor que está aquí. ¿Ya? 220 por 79 entre 21, ¿no? Entonces, rápidamente ahí lo tenemos, ¿no? Es ese valor. Hasta ahí, miren, ya tengo mis valores en la línea. ¿De acuerdo? Cada línea. Ahora lo que voy a hacer es mis reacciones que corresponden a cada problema, ya de forma real, ¿no? Mi problema. Ese cálculo del oxígeno teórico que acabamos de hacer también es real 100%. En las empresas, en la industria, se hace de esta forma como ustedes lo están viendo, ¿ya? Entonces, decimos ahora, del metano solamente reacciona el 0.8%, el 80%. Por lo tanto, reaccionan solamente 24 moles. Si hay 24 moles, ¿cuántas moles están saliendo? 6. 6 salen. ¿De acuerdo? A la salida del horno solamente hay 6. Ya, a la salida hay 6. ¿Por qué? Porque han reaccionado 24. Son 36. ¿Ya? ¿Cuánto oxígeno necesito? El doble, 48. ¿No? ¿Cuánto ha producido de CO2? Miren, ahora sí me voy a mi reacción propiamente dicha. Entonces, digo, están en proporción molar de 1 a 1, entonces 24 moles. Y aquí están en proporción de 2, sería 48 moles. ¿Ya? Igualmente digo para el butano, el 90% nomás reacciona. Por lo tanto, sería 22.5. Si es 22.5 de 25, entonces está saliendo 2.5. 2.5 salen. ¿Ya? Entonces, en mi reacción sería 22.5 por 13 entre 2, 146.25. ¿Cuántas moles de CO2 produce? Ah, por 4, 1 a 4, entonces por 4. Este valor por 4, este número de moles por 4. ¿Cuántas moles de agua? Ah, este mismo número que tiene base 1 por 5, ¿no? Listo. Ya está. De hidrógeno. Ah, de hidrógeno reacciona solamente el 90%. Por lo tanto, 13.5 y es lo que está reaccionando. Y está quedando 1.5. No sale 1.5, sale a la salida del horno. ¿Y cuánto oxígeno estoy utilizando? 6.76. Entonces, tenemos aquí el número de moles de agua, 1 mol, 1 mol. Por lo tanto, 13.5. Y sigo, esto es lo que va a salir, oxígeno sale. Pero el oxígeno está un poquito todavía para analizar cuánto oxígeno sale del horno. El CO2, sí lo puedo colocar ya, porque miren, CO2, 24 por lo que está generado. 90 de lo que está generado. Y más 12 que entra del horno. Recuerden que todo lo que entra es igual a lo que sale. Entrada igual a salida, ¿no? Entonces está entrando aquí CO2, 12. De aquí, ¿no? Esto que se ha producido en forma total, más 12 debe ser todo este CO2. ¿Ya? De nitrógeno, ¿cuánto nitrógeno está saliendo del horno? Del nitrógeno está saliendo lo que entró con el aire y lo que entra en la línea, que es 8. 827.62 E más 8. ¿Cuánto sale de agua? Ah, agua solamente sale 48, 112 y 13.5. Este valor de aquí, ¿no es cierto? Ya no tiene ninguna variable. Entonces, lo que sale del horno, salen 6 moles de metano, 2.5 de butano, 1.5 de hidrógeno, oxígeno, que ahorita lo vamos a calcular,
126 de CO2, que sería la suma de este valor más este valor, más lo que está entrando también en la línea, ¿no? De combustible, ¿no? O sea, 24, 90 y más 12. 126. Nitrógeno está en función de una variable, de E. Cuando nitrógeno sale, lo que entró con el aire y lo que entró en la línea. Recuerden eso. Entonces, más 8. ¿Y cuánto de agua sale? Ah, el agua que se ha generado, nada más. Pero esa agua que se ha generado, ese valor, representa el 5% total. ¿Cierto? ¿Ya? Del total, ¿no es cierto? El 5%, ¿no es cierto? El 5%. Entonces, este 5% será el número de moles entre el número de moles totales. Número de moles totales. Entonces, de aquí yo puedo calcular el número de moles totales que salen del horno, ¿no? Entonces, la suma de este valor, más todos estos valores debe ser igual al número total, ¿no? Y ese N total yo lo puedo calcular porque tengo un dato adicional aquí que corresponde al 5%, ¿no? O sea, yo puedo calcular el número de moles totales de aquí, ¿no? Voy a pasar a calcular el oxígeno. Ah, el oxígeno, ¿cómo lo voy a calcular? A ver, el oxígeno lo voy a calcular todo el oxígeno que entra menos el oxígeno consumido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, oxígeno que sale del horno. Oxígeno que sale del horno. El oxígeno que sale del horno va a ser igual al oxígeno que entra menos el oxígeno que se consume. ¿No es cierto? ¿Está bien? Todo el oxígeno que sale del horno va a ser igual al oxígeno que entra menos el que se ha consumido. ¿Ya? Entonces, oxígeno que sale del horno, lo que entra es lo que entra en el aire y lo que entra con los combustibles, ¿no? 220 más 10. Menos el oxígeno consumido. Y el oxígeno consumido es en todas las reacciones, ¿no? Estas reacciones, en esta de acá, ¿no? Oxígeno consumido, este de aquí y este de aquí. ¿Ya? Entonces, 48, 146.5 más 6.75. Todos estos valores, ¿no? Me sale esto de aquí y al final 220 menos 120, ¿no? Menos 120, 91, perdón. Menos 191. ¿Está bien? Entonces, los gases que salen del horno, de cada uno de ellos, ¿no? 6, 12, ya lo teníamos aquí. Y están en función de E. Están en función de E. Este valor 174 representa el 5%. Por lo tanto, yo puedo calcular el número de moles totales. Entonces, la suma de todos de estas moles, de estos compuestos, a la salida del horno, debe ser igual al número total, ¿no? Al número molar, número de moles totales. ¿Estamos? Entonces, moles totales será la suma de todo, ¿no? Sumando todo y poniéndolo en función de una variable. Entonces sería 1047.62 por E más 127. Como tengo como dato que la mole de agua es el 5%, entonces 5% entre el número de moles de agua, entre el número de moles totales, número de moles de agua lo tengo aquí, 174, ¿no? Y puedo despejar número de moles totales. El número de moles totales me sale 3480.
¿correcto? Entonces, el número de moles totales me sale 3480. Lo reemplazo en la ecuación, calculo E, que sale 3.2, y eso es igual a 1 más X. Por lo tanto, X es 2.20, que representa el 220% en exceso, ¿no? Y aquí tengo los porcentajes ya de cada componente, ¿no? La composición molar de cada uno de ellos, ¿no? Preguntas, por favor, preguntas. Profesor, disculpe, ¿podría volver al primer cuadro, ese donde calculamos el oxígeno teórico? Ya, Mm, ya, ahí ya, a ver, ahí ya no se está tomando en cuenta ya esos 10 que están ingresando. O sea, al comienzo hay 10 moles de oxígeno, ¿no? sí. Ya, y acá ya se están tomando en cuenta, ¿no? Por eso nos salen 220. Ujú. Y al último lo estaba volviendo a tomar en cuenta, creo. O sea, Claro, para el acá, balance de oxígeno. Todo el ajá, oxígeno que entra. ¿Cuánto oxígeno entra por aquí? 10. 10. ¿Cuánto oxígeno entra por aquí? 220 por E. Entonces, Ah, pero, 220 por E más los 10, ¿no? Menos lo que se ha consumido, es lo que va a salir. sí, pero, o sea, estos 10 del comienzo ya no se habían tomado en cuenta al restarlos acá, en el No, recurrir al oxígeno eso teórico. del 10 lo tomamos en cuenta al momento de calcular el oxígeno teórico, aquí abajo. Claro, No, ahí están ya, ya, ya tomados en cuenta, ¿no? ya están tomados en cuenta. Solo Pero ¿qué está entrando por aquí? Está entrando solamente 220E. ¿Me entiendes? En tu balance general de oxígeno, tú dices de esta ecuación, ¿no? Entrada, ¿no? ya, Va a ser aquí 220E. Y por aquí están entrando 10. O sea, tú tienes que hacerte referencia a tu sistema. Por eso que este cuadrito de aquí te ayuda bastante para que no te confundas. Todo lo que entra aquí, todo lo que entra aquí, todo lo que entra aquí debe ser igual a lo que sale aquí. Generado y consumido, ¿no? Menos lo consumido, ¿no? Generado menos lo consumido. Lo que se ha generado aquí es CO2 y agua, ¿no? CO2, un poco de CO2 y agua. Pero está entrando CO2 acá también. Ah, se le suma. A ver, aclara bien por qué este luz es fijo también para el parcial, ¿no? El examen parcial. Sácate de duda, porque, o sea, en este caso yo he calculado mi oxígeno teórico, solamente mi oxígeno teórico, en los cuales yo le resto estos 10, porque sería 230, pero le resto estos 10 porque ya están. Entonces lo que está entrando aquí ya toma en cuenta los 10 para mi oxígeno teórico. Para el balance total, tú tienes que fijarte aquí en tu cuadrito, para tu balance total. ¿De acuerdo? Y tu balance total te indica que lo que entra aquí, es igual a lo que sale. Menos lo que se ha consumido, pues no lo que se ha consumido. sí, sí, ya la vi ya, profe, gracias. ¿Ya? Listo. Bien. Entonces, a ver, hasta ahora aquí. Ya. Listo. Ahora sí. Mire, volvemos al problemita de balance, ¿no? De general de masa. Entonces, este problemita creo que ya se lo expliqué un poquito la clase anterior, ¿no? En la cual vamos a hacer los balances correspondientes, ¿no? Le había dicho que podíamos hacer balance podemos hacer un balance aquí, ¿no? Mire, un balance total ahí.
Podemos hacer un balance de repente aquí. Un balance en el evaporador, ¿no? Podemos hacer un balance también en el cristalizador. Aquí en el cristalizador podemos hacer un balance. Y también podríamos hacer un balance en la misma línea. En la misma línea, ¿no? Aquí, mire aquí. En ese punto puedo hacer un balance, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, mire, de todo esto, y también puedo hacer un balance todavía tomando los dos. No, así, todavía un balance así, todavía, mire. Un balance tomando en cuenta los dos. El evaporador y el cristalizador, ¿no? O sea, yo tomo mi sistema como yo deseo para poder resolver mi problema, ¿ya? Entonces, basado en eso, nosotros habíamos dicho que este problemita no hay reacción ni hay acumulación. Nitrato de potasio, agua, nitrato de potasio, agua. Toda la línea nitrato de potasio, agua. No hay otro componente más. Además, sabemos que la sumatoria de las fracciones molares es igual a 1, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer el balance correspondiente. Vamos a hacer el balance correspondiente. Y decimos aquí un balance total de masa en todo el sistema. O sea, en todo esta. ¿A qué va a ser igual? Vamos a hacerlo aquí de esta forma. Vamos a mencionarlo. Entonces, el balance total sería aquí. ¿De acuerdo? Entonces, F, que está entrando aquí F, está entrando F, va a ser igual a lo que sale. W aquí, a ver, W está aquí está. W, y por aquí C, nada más, C. Entonces yo tengo acá una ecuación, son 10.000 libras por hora. Además tenía que fijarme las unidades siempre, ¿no? No se olviden eso, ¿ah? Aquí le pueden decir kilogramos y acá le ponen en libras y comienzan a trabajar y les sale todo mal. Tienen que tener bastante cuidado. ¿Y esto por qué, jóvenes? ¿Por qué razón? No es por quererlo complicar o quererlo hacerlo caer en la trampita o algo por el estilo, sino que en una industria, miren, empiezan, por ejemplo, a trabajar con todos los medidores de flujo que se llaman rotámetros. O sea, para medir el flujo másico, libras por hora, libras de agua por hora, ¿no? Se utilizan los llamados rotámetros, que son medidores de flujo. Pero vamos a suponer que tú inicialmente empiezas la empresa aquí y de repente está en libras por hora y el otro medidor también está en libras por hora. Pasan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y uno de ellos se malogra, ¿no es cierto? Se malogra. Vas al mercado y ya no encuentras rotámetros por libras por hora, sino encuentras rotámetros, ¿no?, en kilogramos por hora. O sea, miden, tienen otras unidades de medición. Entonces, uno va a decir, no, esto no. A veces también influyen los costos. Empiezas con un tipo, pero después ya se avanza, y a veces el costo de un medidor con otro es diferente. Entonces, las medidas de los rotámetros
también pueden estar en otras unidades. Y al momento de que tú vas a trabajar en la empresa, tú tienes que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Donde vas a obtener tu información, tú no puedes decir, ah, no, no te libras. Tienes que hacer al toque las transformaciones correspondientes. ¿Ya? Entonces, ustedes están observando en este instante que estos tipos de problemas son problemas bastante reales, que se ajustan a la realidad de una industria. Por lo que estequiometría en la industria química, ¿no? En la industria química. Entonces, ahora, hago mi balance por componente de nitrato de potasio, ¿no? En todo el sistema también, ¿no? Balance total y balance por componente. Entonces, 10.000 flujo F por la cantidad de nitrato de potasio. Entonces, acá estaría. Fracción molar de nitrato de la columna F por el flujo F. Aquí arriba no hay nitrato de plata, pero vamos a colocarlo de todo modo como el balance general. Entonces, W por la fracción molar de W de nitrato de plata. Pero como no hay nada, es cero, este producto es cero, ¿no es cierto? Aquí en la línea C, X nitrato de plata 0.96 por la columna C, ¿no? Por el flujo C. ¿De acuerdo? ¿Está claro el balance, por favor? A ver. ¿O quieren que lo repita? No sé. ¿De acuerdo? Está bien, Está profesor. claro. Ya. Listo. Ya. Luego, una vez que hemos hecho nuestro balance, ¿cierto? Ya tenemos algo de información y procedemos a hacer el balance en otro sistema, ¿no? Acá. Entonces, reemplazando los valores, yo ya puedo calcular C y W, lo puedo calcular. ¿Ya? Entonces, una vez calculado, esos valores ya está solucionado, ¿no? Esos valores, ¿no? Entonces, yo voy a hacer el balance, pero ahora solamente en el cristalizador. Entonces, en el cristalizador, aquí, el cristalizador. Entonces, nuevamente, es esto de acá, ¿no? Aquí nomás. Entonces decimos lo que entra. M es igual a lo que sale. C. Y acá por R. Acá sale R también, ¿no? Sale R que se recicla. Entonces, ahí voy a hacer mi balance, ¿ya? Entonces, el balance en el cristalizador será M, C más R, y de aquí ya tengo una ecuación. Bueno, luego el balance por componente de nitrato en el cristalizador. Igualito hacemos su ecuación, la fracción molar de M de nitrato de potasio por el flujo, más la fracción molar de nitrato de plata en la columna C, más la fracción molar de nitrato de plata en la columna R por el flujo R. Dando los valores, entonces yo tengo aquí una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Pero de 3 y 5 yo puedo resolver y calcular M y R. ¿Está bien? Miren, y ahora necesito hacer otro balance para poder calcular E. ¿Qué sería el balance antes del evaporador? Y antes del evaporador es justamente este punto de acá. Este de acá. Donde digo que F entra aquí más R es igual a E. ¿Correcto? F más R que están entrando en este punto y está saliendo E va a ser igual a E. O sea, lo que entra aquí y lo que entra aquí
va a ser igual a E. Entonces, tenemos la siguiente condición. Ya. Entonces, el balance de masa antes del evaporador, F más R es igual a E, ¿no? Y por componente, a ver, tengo los valores, me parece que tengo los valores R y tengo F también, F, ¿está calculado F ya? R y F, F de 10.000, ¿no? F es el valor inicial, ¿no? Entonces, este valor de aquí, ¿está bien aquí? O a ver, no en este punto, entonces F más R es igual a E, ya, está bien. Entonces aquí F más R igual a E. Este valor conocido, y entonces ella puedo calcular. Ahora, balance de componente en el evaporador, ¿no? En el evaporador. Y el evaporador está aquí. Por lo tanto, nosotros hacemos lo siguiente. Nuestro balance ahora va a ser en el evaporador aquí. Entonces entra E, sale W y sale M, ¿no? Entonces E va a ser igual a W más M. Entonces aquí tenemos el balance del componente de nitrato de potasio en el evaporador. Y de aquí ya casi todos los valores los tengo todos los valores, solamente reemplazo y calculo, ¿no?, la fracción molar de nitrato en la línea E. Si este es de nitrato y lo pide en el agua, entonces la sumatoria es igual a 1, por lo tanto nos da ese valor, ¿ya? 1,31. Bien, a ver, vamos a ver si nos alcanza tiempo. Para otro problemita parece que ya no nos va a alcanzar. Este es bastante larguito. Ya. Profe, Sí, tengo una consulta, si podría regresar al anterior, al cuadro ese donde estaban los procesos, ¿no? ¿cuál? A ver, no te Al- escuché. A la primera imagen, ¿no? El cuadro donde estaba F, las líneas, ahí está. Ahí, ya. El proceso inicia en F, ¿no? Va avanzando y se le agrega R y ya después se convierte en E. Pero ese R, ¿de dónde viene? ¿Ya estaba en el cristalizador? Porque si el proceso acaba de iniciar en F, o sea, Sí, mira, es que en todo, casi la mayoría de los procesos en la industria, cuando hay un sobrante, eso no se bota, ¿no? Porque es materia, hay para recuperar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se recicla. entonces cuando Sí, pasa por M, ese claro. sobrante se Cuando- vuelve a hacer. Claro, entonces aquí como tú ves, no hay separación, no hay reacción química, ¿no? Ujú. Solamente se está concentrando, ¿no? El nitrato de potasio está con 0,2 y está saliendo con 0,96. O sea, hay una concentración alta de ese nitrato de potasio. Aquí entra casi a la misma proporción, pero como se va a cristalizar, entonces se va a recuperar, pero hay algo que queda. Ese remanente que queda regresa para que sirva para poderlo recuperar un poco más. Para el siguiente proceso. Entra aquí, claro, entra aquí al mezclado, se mezcla, entra a la línea y entra nuevamente al evaporador para poderse recuperar. Ya. Gracias. Ya. Profesor,
Sí, dime. Entonces lo que quiere decir es que este proceso no se realiza desde el primer ciclo, sino ya estaba una hora antes, estaba realizando el proceso para que quede residuo. Claro, Sí, ¿se ¿no? acuerdan que dentro de los balances decíamos que se aplicaba para sistemas continuos, ¿no? Sistemas abiertos. Entra y sale, ¿no? Entonces, justo lo que se está dando aquí. Este es todo un proceso de purificación, ¿no? De un componente, en este caso nitrato de potasio, ¿no? Tiene nitrato de potasio bastante diluido y lo vas a concentrar. ¿De qué utilizas un evaporador? Lo quieres tener en forma de cristales, un cristalizador, para que sea 100% cristal puro. Pero ese porcentaje de pureza alcanza a 0.96, ¿no? Entonces faltaría un 0.04 para que sea completamente puro. Pero todo componente tiene cierta solubilidad sobre el agua. Entonces, de todo modo, va a absorber agua. Por eso que no lo tenemos generalmente puro, químicamente puro no lo obtenemos. Si queremos un compuesto químicamente puro, ya tenemos que utilizar otras técnicas de purificación, ¿no? Digamos, ¿no? Bien, entonces este sería un problemita que también muy probablemente le venga. De repente le va a venir con un equipito más, ¿no? Un equipito más, 3. ¿No? Pero ya el problema es bastante sencillo ya. Simplemente ubicar su sistema, ¿no? Y luego ubicar, ¿no? Los balances totales y los balances por componentes, ¿ya? Miren, en realidad hay varios problemitas más que le quiero resolver. No sé, el delegado, si desea, digamos, hay varios problemas tengo varios problemas por explicarle. Inclusive el que viene aquí, ¿no? Inclusive el que viene aquí, este problema de aquí es bastante interesante, ¿no? Es un problema muy diferente, es un problema en industria también, en industria, ¿no? Donde su diagrama, ustedes lo han visto aquí, es un reactor catalítico, un absorbedor. Pero hay una parte de este componente que reacciona, otro que no reacciona y otro que se transforma en CO2 y agua, ¿no? Entonces, hay reacciones múltiples, ¿no? Reacciones múltiples. Entonces, ahorita ya se nos ha agotado el tiempo, nos queda 10 minutos que no lo veo conveniente para correr, ¿no? Y de repente, para este domingo, si desean, podemos hacer un seminario de esta parte de estequiometría. ¿De acuerdo? 1, 2, 3 problemitas más explicaditos para que ustedes puedan ya estar listos para para el examen o si no para todo, ¿no? Donde usted sea, ¿ya? Porque la idea es que ustedes estén preparados para el momento del examen. Ustedes están viendo que a la parte que ustedes traían de química, no casi lo estamos viendo casi superficialmente, con puro problema nada más, suponiendo que ustedes ya saben balancear, que saben hacer un equilibrio, ¿no? Entonces, de una reacción, ¿no? Entonces, pero para reforzar, para quedarme tranquilo yo también y poder retomar los problemas que corresponden, sabiendo que están preparados, ¿ya? Entonces, de repente, este domingo podría ser en la mañana de preferencia, ¿no? De 8 a 10 o de 10 a 12, más o menos. Yo creo que de 10 a 12 sería una hora bonita, ¿no? Para poder aplicarlo, o de repente me dan otro tiempo, pero generalmente como la sala está ocupada, o sea, mi sala la ocupo yo y después viene otro profesor atrás mío y lo ocupa, ¿no? Entonces puede haber problema. En cambio, los días domingos parece que está desocupada la sala, ¿no? Entonces podemos ir y reunirnos. En todo caso, mis coordinadores, no, mis delegados, se ponen de acuerdo y para el día viernes me comunican, ¿ya? Profe, para este domingo puede ser, o si no, para otro día de la semana puede ser, para poder yo solicitar un aula, si es durante la semana,
solicitar un aula para que nos den por 2 horas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Mínimo 2 horas, ¿no? Profesor, disculpe, ¿a qué hora usted podrá dictar el domingo para preguntarle a Sí. mis compañeros si podrán a esa hora? Sí, yo de 10 a 12 estaría bien para mí, domingo. Sábado no, porque el sábado me voy con mi señora a hacer el mercado. Claro. Ya voy ahí acompañándolo ahí, porque ustedes saben, ahora con la pandemia y todas esas cosas, tenemos que tener bastante cuidado, todas esas cosas, ¿no? Es lamentable, hay varios profesores ya que se han ido, ¿no? De nuestra facultad, ¿no? Y hay un profesor también que ahorita está mal, que no sé si ustedes llevan con José Angulo a un curso, también está delicado de salud, lo ha atacado el virus, ¿no? Y sí, realmente uno no sabe, hoy día estamos, mañana de repente ya no, ya. Entonces, generalmente nosotros, los viejitos, aunque ahora el virus ya no tiene edad, ¿no? Ya ataca a cualquiera, ¿no? Hay que cuidarse un poco, ¿ya? Entonces, el día viernes me comunicas, de 10 a 12 sería buena hora. O si no, también podría ser de 2 a 4, podría ser también, ¿no? En la tarde, ¿a qué hora podría, profesor? Sí, de Por 2 si a acaso. Sí, de 2 a 4, porque a veces llega mi familia y yo a las 4 ya bajo, ya coordino con ellos para estar un rato reunidos, ¿no? Por lo menos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Claro, de 2 a 4 puede ser. ya. De Voy a de consultar 10 a- con mis de 10 a compañeros 12, y el delegado. sí. Ya ustedes consulten y me dicen, y si lo necesitan en buena hora, y si no, ya, pues, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, gracias, Listo, profesor. listo, Jorge. Ok, profesor, una, Profesor, Sí, dime. una- la prueba que estaba mencionando, ¿cuándo era? ¿Es este viernes? El viernes, este viernes, sí. O sea, va a ser el test y la prueba. No, solamente el test nada más. Ah, y la prueba de psicometría es para la otra semana en todo caso. No, la prueba de psicometría ya. Eso ya pasa para la profesora de práctica, cómo le va a resolver. Verdad. Sí, Sí. conmigo ya es para el examen nada más, o sea, lo estamos preparando para el examen. Y como ahorita Ya. lo tenemos calentito, toda esta partecita, entonces ya para que, digamos, cerrar de una vez con otros problemitas, inclusive resolver ese problema que lo he resuelto con Teta, ¿no? Con el número de electrones que entran en la reacción. Si ustedes tienen una ecuación iónica, ¿no? Generalmente ustedes pueden trabajar con el teta, ¿no? Y pueden hallar los valores, ¿no? Con el teta. Y porque casi, ¿cómo se dice? Una ecuación iónica a veces es un poco tediosa de balancearlo, ¿no? Entonces van a tener ahí un poco de problema, ¿ya? Bien, entonces voy a tomar la asistencia de forma rápida también. A ver, ¿ya? Listo. Voy a dejar de compartir, por favor. Profesor, esas diapositivas las va a compartir con los delegados, ¿no? Sí, no, ya le envié esta diapositiva. Ya les envió ya. Sí, ya le he enviado. Más bien Sí. Sí, ya le he enviado, ¿ya? Listo. A ver, Roda, Presente. dime la consulta primero. No, de la semana 2. De la semana 2, de lo que he enviado a, ¿cómo se llama? Reacciones químicas, creo que es. Reacciones químicas, la ley de Hertz. Termodinámica. Sí, de esa parte. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, listo. Entonces empiezo a tomar la asistencia. Roda, Presente, profe. ya. Rojas, Presente, profesor. ya. Realizó. Ella misma hace su tipo de preguntas, ¿ya? Más bien, Ok. coordinen cuándo es la práctica. La parte de práctica, ¿qué día lo tienen, por favor? ¿Qué día de la semana? Los Las miércoles, clases profesor. los miércoles. ¿Miércoles de qué hora a qué hora? De 10 a 12. de 10 a 12. Ah, ya. Pero no creo que le tome práctica todavía, ¿no? La próxima semana será. Profesor, Que sí. disculpe, entonces usted solo va a realizar test. Los Si test, la profesora claro, sí. Fukuda se Claro. encarga de hacer prácticas. Sí, yo no voy a tomar práctica. Lo que voy a tomar son puros test. O sea, les doy las separatas, las diapositivas, lo estudian y de eso le tomo un test. Van a ver 2 o 3 tests de repente, ¿no? Vamos a ver cómo nos cuadra el tiempo, ¿ya?
Ah, está bien, profesor. ¿Y usted tampoco toma los parciales? Los parciales sí. Yo soy el de teoría. El de teoría se encarga todo lo que es examen parcial, examen final, sustitutorio. Ah, ya. ¿Ya? Está bien, Estos profesor. tres está bajo mi responsabilidad. Y la profesora de práctica está, la profesora Petra, que es pura práctica nomás. Las 8 prácticas, laboratorio, 4 prácticas creo que son calificadas nada más. 4 prácticas calificadas y 8 laboratorios. Entonces, todo eso se ocupa la profesora Petra. ¿Ya? Ya. Profesor, disculpe, ¿usted ya sabrá la fecha del primer parcial? El parcial tengo la fecha de, o sea, la forma oficial. A ver, examen parcial, acá justo lo tengo. Inicio de clase 5 de abril. Examen parcial del 24 de mayo al 29 de mayo. Del 24 al 29 de mayo. Del 24 al 29 de mayo. O sea, la semana 8. Ajá. Está bien, profesor. Gracias. Ya. Listo. Bien, jóvenes. Sí, dime. Sí. No. Eso yo lo registro en forma parcial. Luego voy a sacar un promedio sobre 20, porque las preguntas van a ser sobre 20, ¿no? Y luego lo multiplico por 0.4. Esa nota se suma a la nota del examen que tomamos durante la semana, del 24 al 29 de mayo. Ahí vamos a tomar un examen. Ese examen también se califica sobre 20, pero con un peso de 0.6. Se suman las dos notas, esa es su nota del examen. Claro, promediado. 40% de los test y 60% de que se tome el día de la semana de exámenes. ¿Ya? Listo. A ver, para ser claro, ¿no? Así, ¿no? Entonces, Profe, a ver, profe, ¿están viendo mi pantalla? No. 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 No, profesor. Ya. Entonces acá de frente, así, solamente comparto. Profe, la diapositiva 2 que nos mandó, no nos... Miren, T1 más T2 más T3, por decir, todo entre 3, ¿no? Todo entre 3, sobre 20, ¿no? Entonces, por 0.4, más el examen parcial por 0.6, ¿no? Este es igual a su nota del parcial ya. Es su nota del parcial. ¿Ahora sí se entendió? Ya, acá puede ser 1, 2, 3 test, dependiendo del tiempo, 1, 2 de repente, ¿no? ¿De acuerdo? Y todos se promedian, ¿ah? El que no está, tiene un Serapi. Ya tiene un cerito, así que no se pierda ningún test, ¿ya? Ni un test. Ya sabe que no se anula ni uno, ¿ya? Porque es 1, es 2 o 3, por decir, ¿no? ¿Ya? Por 0.4, entre 3 sale su promedio. Y acá sale el parcial por 0.6, ahí está el 100%. ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, ya coordine bonito y de repente hacemos un seminario viendo otros problemitas más interesantes, ¿ya? Profesor, Sí. disculpe, una última pregunta. ¿El test solo es para marcar o también debemos resolver problemas? ¿Cómo No, el es? test es solucionario. Con solucionario, preguntas, razonamiento, todo. Ah, está bien, gracias. Claro, lo que han aprendido ahí en la teoría, lo que han leído ahí, tienen que razonar y ver qué es lo que sale. ¿Ya? Listo. Entonces, me despido, jóvenes. Hasta luego. Sí, profe, gracias por la Gracias, clase. profesor. Muchas Hola, gracias. profesor. Gracias. Sí, sí, profe. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, joven. Hasta luego, profesor. Hasta luego, joven. Hasta luego. Se me cuida.